Este es un video corto para explicar cómo trabajar la topografía en AutoCAD convirtiéndola en sólidos para poder hacer operaciones booleanas de suma y resta de volúmenes, para poder conformar plataformas y cortes y taludes y caminos a base de sumas y restas y modelado en 3 dimensiones. Lo que tenemos acá es un Polyface Mesh, que es lo que sale de un Revit. Cuando uno hace una toposurface en Revit y lo exporta como AutoCAD, AutoCAD genera esta es un Polyface Mesh que no permite convertirla en sólidos. Se puede convertir en un mesh y luego quitarle el smoothness, dejarlo faceteado y luego ese mesh convertirlo en una superficie, y a base de sculpting se pueden generar algunos sólidos, pero es demasiado cargado para la máquina operar terrenos con tantas facetas, tanta información de faceteado de tantos triángulos. Entonces me gusta convertirlos en sólidos lisos, en sólidos smooth, y para eso lo mejor es trabajarlo en Rhinoceros. Esta toposurface no me gusta porque tal y como salió del Revit, nos podemos dar cuenta que tiene partes planas, donde las curvas de nivel fue generado a partir de curvas de nivel a cada 10 metros, y el proceso de triangulación pues escogió interpretar ciertas partes como planicies y luego triángulos muy rústicos. Igual en los valles rellenó como formando una especie como de cascadas o represas, y eso pues le quita realismo. Entonces antes vamos a repetir esta toposurface, pero antes vamos a retocar el archivo de AutoCAD que se utiliza para generar la toposurface, y aquí lo podemos ver. Este es el archivo de AutoCAD de la topografía del cual se generó la toposurface. Básicamente está compuesto por una parte que es levantamiento topográfico detallado in situ de lo que es la finca. De eso me entregaron este archivo con curvas de nivel a cada metro. Yo lo georreferencié con información del Instituto Geográfico Nacional y ortofotos para ubicarlo en su lugar y orientarlo norte perfecto, y luego escogí hacer equivaler la Z que me parecía más lógica del archivo con la Z o la curva de nivel que me parecía más adecuada, más relacionada del archivo de curvas a cada 10 metros, y luego recorté las curvas a cada 10 metros con un poco de espacio entre una información topográfica y la otra para que el espacio vacío lo rellene triangulando Revit. Entonces a este archivo le dibujé splines precisamente en las crestas y en los valles, para que exista otra información vertical. Los splines son líneas que corren en 3 dimensiones como una especie de 3D polyline. El spline es este comando de acá, spline. Se empieza dibujando simplemente haciendo clic con Object Snap en las esquinas de las polilíneas que conforman las curvas de nivel, y así se van agregando estos splines para que quede esa y enter, y ahí van quedando esos splines como información adicional para crear crestas, para que las interprete Revit al generar toposurfaces. Entonces estas las fui haciendo con cuidado, fui buscando, fue a prueba de error, repitiendo toposurfaces hasta que generara toposurfaces que me gustaban, ¿verdad? Acá abajo está un archivo bidimensional con información en planta, la ubicación de árboles y algunas casetas y la quebrada, ¿verdad? Y entonces es importante que esa información no la interprete Revit a la hora de generar la toposurface, y entonces eso vamos a ver cómo hacerlo en Revit. Acá estamos en Revit en el archivo que ya generó la toposurface, y como pueden ver toma en cuenta las crestas para generar una triangulación. Vamos a ponerlo en vista de wireframe.
se puede ver cómo que vamos a poner visible la triangulación de la toposurface. En topografía tenemos que poner los triángulos encendidos, y aquí podemos ver que a la hora de triangular pues ya consideró las crestas, esas líneas, esos splines, ¿verdad? Los incluyó en la triangulación, y por consiguiente pues produce, y aquí se miran los ríos, los valles, ¿verdad? Precisamente tomados en cuenta, incorporados en la triangulación, y entonces eso produce algo importante a la hora de exportar la toposurface. Cuando ya nos gusta, es que debo apagar o esconder, digamos, en esta imagen en 3D, Hide in View Elements, y escondo el archivo de AutoCAD que está vinculado, que es del cual interpretó la información para generar la toposurface. Ahora vamos a darle Export desde Revit, Export, formato de CAD, DWG, y se me abre el menú para exportar. Aquí escojo en los puntos de el setup de la exportación. Abrirse las opciones. Le digo que los sólidos los haga como ASIC Solids y las unidades que las tenga en metros. Es bien importante hacer esto para que se conserve la escala de los diferentes archivos y la posición de origen, para que todos conserven el mismo origen, y luego ya solo es cuestión de leer y actualizar entre programa de Revit, Rhinoceros y AutoCAD. Muy importante que conservan su mismo origen. Cuando salgo de ese setup, ¿qué es lo que quiero ejecutar? La vista actual, Current View. Me voy a Next, y entonces ahí ya me pregunta qué nombre le quiero poner al archivo. Aquí me pregunta el nombre que le quiero poner al archivo. Le digo que es esa toposurface, yo siempre dejo el mismo nombre, y que sea un AutoCAD tipo 2013. Eso es lo que nos gusta, y le doy OK. En este caso no lo voy a hacer porque ya está salvada, ya existe el archivo. Entonces cancel, y vamos a cerrar el Revit porque ya terminamos de usar. Nos vamos a un Rhinoceros virgen, totalmente nuevo. Esto está vacío, y entonces lo primero nos voy a Tools, Options, y acá nos vamos a las unidades y unidades del modelo. Le pido a las unidades del modelo que sean metros, y a las unidades de layout también le pido que sean metros. Rhinoceros es un programa para diseño industrial, generalmente viene en milímetros sus estándares, sus settings estándar. Entonces si vamos a trabajar topografías y cosas tan grandes, es importante moverse a metros. Además debe conservar las mismas unidades que estoy utilizando en los archivos de Revit y de AutoCAD. Entonces le doy OK, y con eso ya seteé mis unidades, y entonces ya estoy preparado para importar. Y entonces le doy archivo, import. Vamos a dar cancel aquí, archivo, importar. Y entonces al abrirse en el menú vamos a importar esa polyface surface que generó ya con el refinamiento Revit. Entonces aquí viene el famoso polyface mesh de AutoCAD. Me pregunta que 100 metros, y le digo que sí, le conformo que sí, y ahí se nos abre en todos los
pupils. Y aquí podemos ver que sí tiene las crestas y ya tiene los valles también. Y aquí está el detalle de triangulación un poco más fuerte en lo que es la finca, y todo lo demás es el contexto. Entonces vamos a hacer una superficie con un tipo de resolución para el contexto, y luego vamos a hacer otra superficie más adentro para que tenga un poco más de aproximación detallada a lo que es la topografía de la finca en sí. El tipo de superficies que va a generar Rhinoceros es superficies ya no trianguladas, ya no faceteadas, sino que son lisas, son smooth, y eso las hace superficies muy livianas para trabajar en AutoCAD y poder modelar. Entonces básicamente se va a perder toda esta triangulación y se va a promediar con un sistema como de curva francesa, pero esa curva francesa puede tener diferentes resoluciones, y podemos ver que aquí la triangulación denota, vamos a poner esto en vista de render, y aquí se puede ver pues grandes quebradas y accidentes que tiene el terreno. Este es el riachuelo, ¿verdad? Esa triangulación pues es representativa del levantamiento topográfico, pero no necesariamente es muy bonita de ver. Aquí hay ni para modelar y es muy difícil para AutoCAD trabajar estos archivos tan fuertes ya como sólidos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver rocas que salen y cosas así. Es muy interesante el terreno, pero queremos conformarlo de una forma un poquito más natural. Voy a dejar esta vista de perspectiva así en formato de render, ¿verdad? Entonces ahora el formato que el archivo, el comando que vamos a utilizar para generar la superficie es drape. Drape significa forro o como un mantel, una mantilla, pero es un mantel de seda que es fiel y se pega totalmente a la superficie. Este es el comando drape, surface over objects. Entonces lo escojo, y en los settings trae espaciamiento de 5 como estándar, y viene automático en su detección de la profundidad. Esto lo vamos a dejar en automático, pero el spacing lo vamos a bajar, es 1 o más alto. Lo vamos a bajar a 1, como decirle, es la más alta resolución que queremos que utilice. Se toca aquí spacing, entonces se abre el subcomando para setear el spacing. Perdón, automatic spacing, le digo no. Aquí se puede setear el número de divisiones que queramos que tenga en el sentido U, que sería la X, y el número de divisiones que queramos que tenga en el sentido V, que sería la Y. O si no, se deja en auto spacing, y el spacing se puede graduar aquí a 1, o a 2, o a 3, o a 4. Vamos a probar quitarle no, le vamos a dar que en X o en U queremos que tenga, digamos, 60, y en V lo vamos a dejar con 40. Y entonces venimos y auto detect maximum depth, y le decimos que sí, y entonces ahora empezamos a hacer un rectángulo encima del objeto, y es como decirle, esta es la forma del el mantel en planta, y soltamos y tiramos el mantel encima de la superficie. Entonces aquí ya cayó encima del topo surface, y aquí lo podemos ver como el mantel, digamos, si lo selecciono en amarillo, podemos ver como el mantel interpretó una curvatura con una cierta resolución, cayendo encima del polyface mesh que estaba debajo. Pero este está demasiado redondeado, nos perdió mucho el detalle de
de la superficie original. Vamos a apagar acá en los layers, vamos a apagar Z-topo, que es el layer de la superficie original, y al apagarlo ustedes ven que quedó demasiado redondeado, se perdió por completo la personalidad del terreno. Entonces vamos a eliminar ahorita que está seleccionado le doy delete y se borra ese drape. Vuelvo a encender el layer de la toposurface original, y entonces vamos a repetir el drape. Esta vez le vamos a dar, digamos que el doble de unidades en el sentido U, vamos a poner 120, enter, y en el sentido B vamos a poner 80, enter. Dejamos esto en automático de todas maneras y empezamos a dibujar nuestro drape de aquí para acá. Y si se fijan, la cuadrícula ahora es mucho más pequeña, más tupida. Afectó menos a simple vista. Podemos ver, aquí está el drape encima de la toposurface. Voy a apagar la toposurface. Vemos que aún así sigue redondeando mucho y se pierde bastante de la personalidad del terreno. Aún así no convence, no nos gusta. La vamos a eliminar y vamos a generar una aún más tupida. Volvemos a encender la toposurface original, repetimos drape. Ahora vamos a hacerla con 240, enter, y en B 160, enter, y volvemos a dibujar nuestro drape. Vuelve a tirar otra mantilla. Ahora si se fijan, la retícula es bastante más tupida, se mira más detalle en la conformación de la cuadrícula, y entonces vamos a apagar el toposurface abajo, y entonces aquí ya se puede ver que empezamos a obtener un redondeado, pero siempre conservando cierta característica del terreno. Y si vemos más afuera, vemos que esto sí es un tipo de superficie que podríamos decir que es bastante representativo de un terreno más natural. Esto nos va generando, digamos, tener un sólido con este carácter para luego aquí cortar, hacer caminos y empezar a hacer el urbanismo y tal vez conformar un poco mejor el lecho del río. Si es posible, es más factible. Entonces, una buena base para lograrlo. Digamos que ya nos gustó. Entonces, ahora queremos hacer un sólido con él. Mantengo apagado el Z-topo y entonces vengo y necesito hacer un sólido. Es mucho más fácil para Rhinoceros hacer el sólido que para AutoCAD. Es mejor ya importarlo como un sólido a AutoCAD. Entonces vamos a usar el comando caja, box, y vamos a dibujar una caja que quede por adentro de la famosa toposurface. Y vemos en el ¿cómo se llama? En el viewport de aquí abajo, donde estamos dibujando. Primero dibujo en planta, que sea un rectángulo que esté por adentro de la toposurface, y le doy clic a la segunda esquina y ahora me pide la altura. Entonces me elevo acá y sobrepaso la altura que tiene el drape. Esa caja me quedó por afuera de los bordes del drape. La vamos a eliminar. La seleccionamos y le damos delete. La vamos a eliminar. Vamos a dibujar una caja un poco más adentro, más cerrada. Digamos que estemos seguros que estamos cogiendo el drape pero sin faldas. Ahí queda en la base y ahora subimos. Y ahora sí estoy más contento de que estamos recortando en la parte alta y no los residuos, no nos estamos quedando con residuos del drape. Entonces tenemos ya una caja que intersecta muy bien nuestro drape. Y entonces ahora nos vamos a sólidos y le decimos intersection. ¿Intersección de qué? Intersección de esta superficie, que es el drape,
Enter, con esta caja, Enter. Y entonces viene él y calcula la intersección de ambos y ya es un sólido. Él lo llama polyphase, polysurface, pero se exporta, lo mantengo seleccionado y le digo archivo, exportar seleccionado. Y entonces solo va a exportar el objeto que está seleccionado, que en este caso es el sólido. Y cuando me pide las opciones, le digo que lo quiero salvar como un archivo ACISAT y que quiero que sea, entre opciones de aquí abajo, de qué tipo de ACISAT, lo quiero que sea para AutoCAD. Y le doy OK. Y le pongo aquí nombre 123 y le doy guardar. Y todavía me pregunta si estoy seguro que lo quiero para AutoCAD. Y le digo que sí, para AutoCAD. Y le doy OK. En este caso no lo voy a hacer porque ya lo hice, ya lo salvé. Pero esa es básicamente la forma en que se genera el sólido en Rhinoceros. Recuerden, muy importante, antes de importar cualquier cosa a Rhinoceros o abrir cualquier cosa con Rhinoceros, ponerle en Tools, Options, las unidades en metros para que todo siga coincidiendo. Entonces ahora vamos a cancelar esto. Voy a cerrar este archivo sin guardar porque ya lo tengo. Y cierro. Entonces, este es el tipo de sólidos que resultan en AutoCAD, pero digamos, vale la pena hacer el ejercicio. Lo voy a borrar. Este es un archivo de AutoCAD vacío ya. Y entonces aquí vengo y le digo Import File, Import. Y aquí me va a abrir las opciones para importar algo que viene de que está grabado como así, por ejemplo, este es el drape sólido que generé para mi archivo, y entonces le doy que lo abra y aquí está importando el ACISAT y aquí ya lo trajo. Y si lo selecciono, es un objeto de 3D Solid. AutoCAD ya lo reconoce como un 3D Solid, lo cual es fabuloso porque es muy fácil el proceso. Aquí ya puedo hacer operaciones de suma y resta con este 3D Solid, y si le doy vueltas, AutoCAD lo maneja bastante fácil. No es demasiado pesado para la tarjeta gráfica porque es un archivo sumamente limpio, digamos, en términos de información. Está como muy resumida la información geométrica que la tarjeta gráfica tiene que interpretar. Y eso es básicamente el proceso. Como algo interesante, importante de ver, es otra cosa que existe la opción acá. Digamos, si le vamos a dar, vamos a borrar este elemento y vamos a volver a abrir el CTOPO. Ya que tengo este Polyphase Mesh introducido en ¿cómo se llama? En Rhinoceros, me puede servir para obtener los puntos en todas las intersecciones de los triángulos. Lo que hago es lo selecciono, vengo y escribo el comando extract pt. Extract pt es extraer puntos, y me pregunta seleccione los objetos de los cuales quiere extraer puntos, y hago una ventana donde los escojo todos en planta. Se ponen en amarillo y dice Apache Enter cuando ya haya terminado. Le doy Enter y extrae los puntos. Entonces, si se fijan, generó todos estos puntos. Vamos a deseleccionarlos. Aquí ya no hay nada seleccionado. Aquí ustedes pueden ver
la toposurface y con puntos en cada intersección de triángulos. Es una forma interesante de obtener los puntos y poder echar por un lado los triángulos. Entonces ahora le puedo venir y decirle que quiero que seleccione los meshes y selecciona todos los meshes y no los puntos, y puedo diletearlos y tengo un archivo que en sí es una nube de puntos, ¿verdad? Esto lo puedo exportar también. Primero le digo que seleccione ahora los puntos con este comando. Selecciona los puntos, los tiene todos en amarillo. Y ahora le digo, y me dice, aquí es bien interesante leer el comando, ¿verdad? Le digo, seleccione los puntos, selecciona todos los puntos y me dice 55.213 puntos están agregados a la selección. Entonces ahora sí le puedo decir exportar lo seleccionado. Y lo puedo salvar como un ACISAT también para que lo pueda importar luego a AutoCAD. Aunque este archivo también puedo simplemente venir y decirle, sin seleccionarlo, puedo venir y decirle salvar como. Y en las opciones de salvado puedo grabarlo como algo de rinoceros, o bien puedo venir y aquí decirle que lo quiero como un archivo DWG de AutoCAD y salvarlo. Esto va a generar un archivo de AutoCAD que es básicamente una nube de puntos, aunque esos son puntos exclusivamente puntos de AutoCAD. No sirven para interpretarlos para así solos de por sí para generar toposurfaces, porque no tienen más información que su ubicación en el espacio, pero no tienen las coordenadas que los ubican, que es la información que Revit o cualquier programa tiene que leer para generar una triangulación en base a ellos. Eso se puede hacer a través de Civil 3D, se pueden convertir puntos en puntos de coordenadas. Y luego Civil 3D también puede hacer la triangulación, pero puede solo traducirse con Civil 3D la nube de puntos a una nube de puntos de coordenadas. Y luego esa nube de puntos puede servir en cualquier otro programa para generar superficies.